Buenas noches, queridos hermanos. Estamos juntos otro viernes más en este tiempo tan especial del COVID-19 y con todas las limitaciones y todo lo que está pasando alrededor de este famoso virus. Deseo de todo corazón que ustedes los hermanos estén bien, se encuentren bien de salud y podamos juntos meditar en la palabra de Dios. Estamos viendo estos viernes acerca de la oración y condiciones para acercarnos a Dios en oración. Y lo que hemos visto se resume en una frase. Miren, lo que le digo a Dios en oración está completamente subordinado, tiene totalmente que ver a la manera en que me acerco a Él para orar. ¿Se entiende? Lo que le digo al Señor está totalmente relacionado en la manera como me acerco, cómo voy a Él, lo que soy y cómo he estado antes, qué he hecho antes de orar, tienen mucho que ver con el poder de la oración y en cómo Dios me va a aceptar y cómo me va a escuchar y qué va a pasar con mi oración. Ahora, ¿cómo debo orar? Y hay algunas condiciones. Hemos visto un poquito un texto que estamos meditando y quisiera lo que nos queda de todo este estudio enfocarnos en las tres condiciones que el apóstol Pablo pone. Ahí en 1 Timoteo 2.8, en lo que estábamos mirando, es el 1 Timoteo 2.8, dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Tres condiciones: manos santas, sin ira ni contienda. O sea, debemos presentarnos bien ante Dios. Estas tres condiciones están marcando todo lo que se refiere a la oración. Primer condición: quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas. ¿Qué es eso? Pues mire, primeramente, no se está refiriendo acá a la postura. Sabemos que hay hermanos oran a Dios levantando las manos, otros oran a Dios con las manos bajas. En la Biblia no encontramos que sea pecado levantar las manos ni que sea pecado no levantarlas. Es un asunto de adentro, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado, porque acá está muy clarito: levantando manos santas, que no tengan tampoco ira ni estén con contienda. Manos santas. Se sabe que los judíos oraban levantando sus manos y hoy en día hacen también algunos los lamentos, uno va, están todos así, o si no levantando sus manos. Es una tradición judía muy, muy fuerte esa. Pero ¿qué es lo que importa? Esto se refiere a manos santas, manos limpias. Manos limpias. Los judíos tienen una costumbre muy buena desde allá, desde el principio, de lavarse las manos antes de ir a comer. En cada restaurante, cada lugar de comidas así, de que pueden las personas entrar para almorzar, cenar, ¿no? Hay un lavabo ahí al costadito y las personas se lavan las manos. Eso le ha dado que se han guardado de muchas enfermedades. Pero no es a eso que se refiere este pasaje. No es en esto. Las manos limpias, manos santas, se refieren sobre todas las cosas al carácter,
un carácter santo. Podemos levantar muchas manos a Dios, podemos hacer, pero si nuestro carácter no es santo, no vamos a tener problemas, ¿no? Esto es lo primordial para acercarnos a Dios. ¿Con qué carácter vamos? Si tenemos un carácter un poco bravo, mejor que lo bajemos y luego nos acercamos a Dios. Porque ¿qué vamos a ir a Dios allá? Un carácter santo. Qué importante. Dice en Hebreos 12:14, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nos está pidiendo santidad. En Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo vamos a Él? Está bien, hay muchos momentos que nosotros oramos al Señor prácticamente sin ninguna preparación, porque son oraciones así. ¡Ay, Señor! Que no pase tal cosa. ¿Qué digo? Muchas oraciones hacemos durante el día, de esas cortitas, esas medio como, Señor, sálvame. O dame palabra ahora que le tengo que decir a esta persona que... Y no podemos estar 10 minutos arreglando nuestras cuentas, decirle, mire, espere un momentito, y después le hablamos, ¿no? Ustedes me entienden. Pero cuando tenemos que hablar con Dios en nuestra oración personal, presentar nuestros agradecimientos, nuestras peticiones, presentar lo que creemos de Él, reconocerle cuán grande es, necesitamos primero de todo arreglarnos las cuentas con Dios bien, de tener todo nuestro bagaje de cosas mal borradas. Una de las cosas que pasó allá en el Edén, al principio, fue que el pecado quebró la relación entre Dios y el hombre. La rompió, quebró. Fue una pena eso, ¿no? La sufrimos hasta hoy. El hombre, a causa del pecado, perdió el derecho de acercarse a Dios. Y si leemos ahí en Génesis, al principio dice que Dios hablaba, se paseaba por el huerto, ¿no? Había una relación. El pecado cortó eso. Y ha hecho de manera que no había más relación con Dios. Pero gracias a Dios, por su amor y por su misericordia, Él creó la forma de poder acercarnos a Él. Miren, en el Antiguo Testamento hay varias cosas que se detallan, ¿no? Las ofrendas, los sacrificios, el ceremonial del tabernáculo, el ceremonial del templo y todo el sistema del sacerdocio arónico. ¿Para qué todo eso? Toda esa enseñanza mostraba acerca de poder relacionarse con Dios, de poder tener acceso a Él. Si no se cumplían todas estas cosas, el hombre no podía acercarse a Dios. Y además no se acercaba directo, ¿no? Iba a través del sumo sacerdote y todo el ceremonial que ustedes lo conocen bien. Gracias a Dios hubo un cambio y damos gracias que usted y yo nacimos en el Nuevo Testamento, digamos, en esta nueva era, en esta nueva dispensación de la gracia. Y podemos acercarnos a Dios con un corazón sincero. ¿Gracias a qué? Gracias a la venida, la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él ha hecho posible todo eso, de poder acercarnos a Dios. Es lindo leer en Hebreos que dice que podemos acercarnos
podemos entrar a la presencia de Dios. Qué cosa tan extraordinaria. A través del Señor Jesucristo, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay un solo camino, hay un solo modo de acercarnos a Dios el Padre, y es a través de Él. Qué amor tan grande el de Dios y qué extraordinario todo eso. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo acercarme a Dios? Y la respuesta, sí o sí, es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, leamos unos pasajes ahí en la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, en el capítulo 1. Fíjense lo que dice el verso 7. Primera Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Hasta ahí va a leer lindo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjese que no dice que nos limpió, nos limpia. Este es un asunto continuo en los creyentes. Esta carta está escrita a los creyentes, no a los inconversos, los creyentes en Cristo, ya salvos. Sin embargo, necesitamos ir a Él. Verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es algo continuo, es algo continuo. Ven a mi memoria las palabras del apóstol Pablo: miserable hombre de mí, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer esto hago. Tenemos alguien que nos perdona. Cuando vamos a Él, vamos en oración: Señor, perdóname. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Ahora, mire, hay algo que es importante. Debemos arrepentirnos e ir a Él y pedirle perdón, ¿no? Ahora, estos días está muy claro. Entramos a un lugar y hasta mismo cuando volvemos a casa hay un frasco con alcohol y ahí a lavarnos las manos, desinfectarnos, hasta en los zapatos, varias cosas que tenemos que necesitamos una limpieza, mantener una condición. No sabemos si traemos el virus o no, o si nos hemos contagiado, pero corresponde que lo hagamos por las dudas. Es continuo, porque el mal está afuera. Y nosotros debemos ir al Señor en forma continua. El mal está afuera y nos necesita. Ahora, esta necesidad de limpieza y el lograr mantener las manos santas son esenciales para poder acercarnos a Dios y tener prioridad de que Él nos escuche y nos responda nuestras oraciones. No nos dan los tiempos para ver ejemplos, pero el salmista en un momento dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad del Señor, no me habría escuchado. Salmo 66, 18. El Jeremías también habla así de un caso de Moisés y Samuel, dos hombres santos. En Ezequiel también nos habla en el capítulo 14. Un caso tan lindo, el ciego de nacimiento. ¿Se acuerdan el caso del ciego de nacimiento? Y este hombre, ¿qué dice en un momento? Ahí en Juan 9:31 dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores,
Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ya sabemos cómo entrar a la presencia de Dios. Hermanos, qué importante está todo esto que lo podamos hacer, ¿no? Santiago escribe, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. En la Biblia siempre dijimos y repetimos, siempre hay condiciones. Las promesas de Dios siempre son condicionantes. Hay condiciones que cumplir. Y acá dice la oración eficaz del justo puede mucho. Creo que por eso es que muchas veces hay personas que dicen, ay, ¿por qué no oras al Señor por mí? Esto, lo otro, o van a tal hermano, usted puede orar por mí. Porque lo considera mucho más justo que uno. La oración eficaz del justo puede mucho. Condición, el justo. Y debemos pedirle al Señor que nos perdone, nos justifique, nos haga justos y poder vivir una vida totalmente dependiente de Él. Dice que en todo esto vemos que si cumplimos su voluntad y vivimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Y hermano, qué importante está de que el Señor nos oiga y nos dé las condiciones o nos dé las peticiones de nuestro corazón. Amén. Segunda condición. A ver si logramos llegar hoy con esta segunda condición. La segunda condición decía sin ira. Ninguno de los oyentes es iracundo, ¿no? La ira. Es importante entender un poco el significado cuando habla también de la ira. No significa lo que normalmente se usa por ira, que uno se enojó y le agarró a las piñas a otro. O una señora se enojó y agarró de las mechas a otra. No es eso. No significa la enojo o la expresión o manifestación de enojo. Se puede estar enojado pero no tener ira, no reaccionar con ira. No es tampoco una violenta, el sacar adentro en forma violenta lo que tenemos adentro. Tiene mucho que ver, la ira, tiene mucho que ver con una condición permanente de mala voluntad y resentimiento. El resentimiento es terrible. Va cargando. Es como los volcanes, ¿no? Va juntando presión, en un momento explota. Mala voluntad. Hay muchas personas con mala voluntad. Muchas personas con resentimiento, con envidia, con celos, con rencor. Terrible. Y también, o sea, esto del rencor, el resentimiento, la mala voluntad, ¿con quién se refleja? Con los que lo rodean. A veces no tanto con la familia, pero sí con los que tiene que tratar. Sus vecinos, sus compañeros de trabajo, o personas. Ustedes vieron los últimos años, ante cualquier problema en un transporte o algo, la gente como salta y antes con un disculpe y ya estaba, no, por favor, pero ahora es terrible. Ahora debemos enfocarnos, tener un enfoque
¿Vieron las fotos que hay que poner en enfoque para que se note bien, si no queda todo borroso? Hay resentimiento en el corazón cuando oramos a Él. Es muy importante todo eso, ¿eh? Es muy importante porque Dios dice, en un momento, Dios tiene que decir, este pueblo, hablando de los israelitas en su momento, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Estaban enojados, no. Cumplían. Ahora, muchas veces esa ira la manifestamos en distintas formas con nuestro prójimo. Mire, yo tengo anotado acá un sentimiento de amargura, envidia, malicia en nuestro corazón. Negarnos a perdonarles por un mal que nos hicieron, que en una de esas no lo hicieron, y a nosotros nos parece que sí. Negarnos a perdonarlos. No, ¿qué voy a hacer? Y en todo ese sentimiento que venimos cargados, nos acercamos a Dios. Señor, gracias que puedo orar a ti y te pido por... Y empezamos con la lista. Y lo que está dentro, podemos... ¿Se dan cuenta el problema que es esto? Miren, en el Nuevo Testamento hay varios versículos que hablan justamente de esto, ¿no? Miren, el Señor en el Sermón del Monte, en Mateo 5, el versículo busque usted, va a encontrar, mire, dice, por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Yo creo que muchas veces nos faltan muchos pasos para ir y venir, ¿no? De reconciliarnos, de pedir perdón. Y no solamente pedir perdón. En una de esas el que hizo mal es el otro, y el otro tendría que venir. Sin embargo, lo que Dios pide es que nosotros vayamos y le digamos, mira, en lo que esté de mi parte, vos perdoname. Yo te perdono, pero vos perdoname, yo te perdono, en lo que esté de mi parte. Es un mensaje de Dios. En el Padre Nuestro, en esa oración llamada así el Padre Nuestro, ahí en Mateo 6, el Señor nos enseña que dice, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No es solamente deuda de plata, de toda clase de deuda, de rencor, de esto, del otro. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mire, si Dios tomara en cuenta esta frase que dice prácticamente toda la cristiandad, la reza, yo no sé si Dios perdonaría algo, ¿no? Porque es difícil. Y además dice en el final de esa oración del Padre Nuestro, dice también de que debemos perdonar a otros, si no, nuestro Padre no nos va a perdonar. Y el Señor agrega en la parábola esa del siervo malo, ahí en Mateo 18. El Señor dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué es lo que trataba estos siervo malo? Léalo
Léalo ahí en el Evangelio según Mateo, capítulo 18, verso 23. La parábola que el Señor pone también. Él la termina diciendo, lo que le va a pasar a ese hombre malo, dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Nosotros creo que tendríamos que hacer un examen de conciencia. Y muchas veces que el Señor no nos contestó o no nos dio lo que le solicitábamos, tendríamos que hacer un examen. ¿Cómo estábamos nosotros? ¿Cómo estaba yo cuando se lo pedí? ¿En qué condición estaba? ¿Reunía las condiciones para pedírselo? Y muchas veces, si somos justos con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que no cumplíamos las condiciones. Muchas cosas el Señor igualmente nos ha dado, nos ha bendecido, pese a nosotros, en su amor y su misericordia. Pero qué importante está que podernos acercarnos a Él con un corazón sincero. Y muchas veces nosotros no perdonamos y somos los primeros en quejarnos porque Dios no nos contesta. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Qué impresionante, ¿no? Lo leo otra vez. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y habría que agregar, si hacen eso, yo los escucho y les respondo. Hermanos, que podamos crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor, que podamos cada día darnos cuenta de lo que somos. Somos perdonados, sí, pero pecadores perdonados. ¿Cuántas cosas debemos arreglar en nuestras vidas y para acercarnos a Él? Tenemos el derecho, miren, ¿recuerdan lo que era el sumo sacerdote? Una vez por año entrando al lugar santísimo, todo el tema. ¿Se acuerdan? Dice ahí en Hebreos que nosotros podemos entrar derecho al lugar santísimo, ahí. Buenas. El sacerdote debía cumplir un montón de requisitos antes de poder entrar. Tenían que físicos, morales, un montón de cosas tenía que hacer para ese día estar, como se dice, pipí cucú, presentarse ante Dios tenía que hacerse. Nosotros tenemos el mismo derecho, pero no queremos tener las mismas obligaciones o las mismas condiciones. No es cuestión de vestimenta. Ellos tenían que cumplir toda la vestimenta. No es cuestión de vestimenta, es cuestión de lo de adentro. Hermanos, que podamos levantar al Señor, orar al Señor levantando manos santas, sin ira. Que seamos hombres y mujeres de paz. Que sepamos perdonar, así como Cristo nos perdonó todas las cosas, lo cual es mucho. Que nosotros podamos orar al Señor con fe y con limpio corazón de decir, Señor, yo perdono a tales cosas, yo perdono, y perdonar a las cosas que tenemos que perdonar. El Señor nos bendiga mucho, que tengan una muy buena semana y Dios mediante, si el Señor no viene antes, nos encontramos el próximo viernes por este mismo medio y deseamos que el Señor les guarde, les proteja y les acompañe en todo momento. Amén. Dios les bendiga.